Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy profundamente emocionado de estar una vez más con todos vosotros, intentando ayudar a todos esos estudiantes a los que les queda nada para el examen, a los que están ya harticos. Venga, hombre, si no te queda nada, no, tranquilo, todo va a salir bien, te lo digo yo. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, muy importante, si eres estudiante, que ya tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Historia de España para Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. Tienes el enlace en mis redes sociales o también lo puedes conseguir a través de Amazon. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la oposición al franquismo y su evolución. Década de 1940. La guerra ha terminado en el 39. O sea, estamos en la España de la posguerra, donde hay hambre. La época de la autarquía en la que España intenta autoabastecerse a sí misma. España está aislada en el contexto internacional. Y ha terminado la guerra, pero sigue habiendo una oposición al franquismo. Imagínense, si la guerra ha supuesto la imposición de media España sobre la otra media, pues esa parte de esa media España que ha perdido sigue mostrando una oposición al franquismo. Entonces vamos a ver cómo se da esa oposición al franquismo y cuál es su evolución. Hemos dicho, en los años 40, pues atención, la lucha armada sigue, o sea, la lucha armada no termina con la guerra civil, aunque la guerra civil lo ganaran los dictadores, lo ganó el dictador Franco, ¿vale? La lucha armada continuó. Hubo un grupo, una guerrilla que continuó luchando con las armas contra el régimen franquista. Estamos hablando de los maquis, ¿de acuerdo? Los maquis eran guerrilleros que estaban en las áreas rurales, que se escondían en el campo e intentaban llevar sus acciones armadas desde ahí y siempre se organizaban estando en el campo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál fue su acción más espectacular? La invasión del Valle de Arán en 1944. ¿Qué pasa? Pues que los maquis fueron perdiendo fuerza. ¿Por qué? Pues porque 3 años de guerra civil, la gente ya estaba hartica, no quería revivir y continuar lo que había supuesto la guerra civil, la gente lo estaba pasando mal, había hambre, así que este grupo fue perdiendo fuerza, ¿de acuerdo? No tenía suficiente apoyo y fue perdiendo fuerza. Estamos hablando de los maquis. Segunda oposición fuerte que tenemos al franquismo en los años 40, el Partido Comunista Español. El Partido Comunista estaba muy bien organizado, aunque estuviese en la clandestinidad, se organizaba bastante bien e influía en la universidad y en los sindicatos. Llevaba a cabo, organizaba huelgas, ¿de acuerdo? Huelgas obreras, y tenemos que destacar las huelgas de Cataluña de 1945 y las del País Vasco de 1947. Y atención, otro grupo que se opone al franquismo, habrá unos que sí, dentro de un grupo habrá unos que sí, otros que no, pero hay un grupo que se opone al franquismo que intuitivamente nunca pensarían en él, a pesar de que, según las leyes fundamentales, España era un reino. Según las leyes fundamentales, España era un reino. Sin rey, pero España era un reino. Bueno, pues un grupo que se opone también al franquismo son los monárquicos. Sí. También había monárquicos que querían que Franco se fuese. ¿Y quién quería que viniese? Pues el rey que le correspondía. Hombre, los carlistas querían a su candidato, pero fundamentalmente los partidarios de los Borbones querían que volviese Don Juan. Querían que la corona recayese en Don Juan, hijo de Alfonso XIII, padre del rey emérito Juan Carlos. ¿De acuerdo? Entonces los monárquicos se oponen a la dictadura y quieren que España sea una monarquía efectiva en la figura del príncipe Don Juan. De hecho, en 1943 unos tenientes generales le piden por carta al dictador que se reinstaure la monarquía. Y en 1945, en el manifiesto de Lausana, el príncipe Don Juan se muestra su oposición a la dictadura y pide que se reinstaure la monarquía en su figura. Y ahora, vamos ya a 1950, la década de 1950. Hay un cambio en la oposición. La oposición cambia su estrategia. ¿Y qué hace? Abandona la lucha armada y a partir de ahora lleva a cabo una actividad a través de huelgas. Repito, se abandona la lucha armada y se retoman las huelgas y será esa la principal vía de oposición al franquismo. Tenemos que destacar la huelga de usuarios de tranvía de Barcelona en 1951. Fíjense si fue importante.
esta huelga que obliga a Franco a remodelar su gobierno. Tenemos que hablar también del movimiento obrero. Miren, el movimiento obrero empieza a organizarse en 1964 en torno a Comisiones Obreras, sindicato que era clandestino, que era ilegal, pero que aún así continúa su actividad y convoca numerosas huelgas. Repito, el movimiento obrero se organiza en 1964 en torno a Comisión Obrera, sindicato ilegalizado. Pero, fíjense, también hay sindicatos de inspiración católica. Tenemos JOAC, JOC y USO. Tenemos que hablar en 1968 de cómo Tierno Galván funda el Partido Socialista del Interior. Este partido, con el tiempo, se acabará integrando en el PSOE, ¿de acuerdo? Pero en 1968 ya tenemos un partido socialista fundado por Tierno Galván. Tenemos que decir que en 1974 el PSOE se organiza en torno al Congreso de Suresnes. Y bueno, van surgiendo también organizaciones de extrema izquierda y algunas organizaciones abiertamente terroristas como son el FRAP. ¿Y dónde hay otro foco de protesta? Otro importante foco de protesta. Este lugar siempre ha sido reivindicativo a lo largo de la historia, la universidad. La universidad es un foco de revuelta. Esto es interesante hablarlo con los alumnos. ¿Qué sucede en la universidad? Primero, hay gente joven y segundo, gente joven con estudios. ¿De acuerdo? O sea, los dos elementos fundamentales para hacer que esa persona, para provocar un cambio, que haya juventud y que esa juventud esté formada. Si hay juventud y esa juventud tiene formación, bueno, pues hay una alta probabilidad de cambios. Es muy importante, por eso es importante que haya jóvenes en una sociedad, porque los jóvenes siempre serán los que pidan cambio. El problema es cuando no hay jóvenes. Ahí eso es un problema tremendo, que no haya jóvenes. Esto es un problema que lo hablo mucho con los alumnos y no se le está prestando atención. La falta de jóvenes en España, pues va, aparte de problemas económicos, también trae problemas sociales en el sentido de que ellos que podrían forzar el cambio, pues no lo pueden hacer porque son minorías, ¿no? Entonces decía que la universidad es un importante foco de protestas. El SEU, el Sindicato Español Universitario, desaparece. Y fíjense que la policía llega a ocupar varias veces la universidad y varios profesores, los profesores que son disidentes, son expulsados de la aula. Tenemos que hablar también de cómo a raíz del Concilio Vaticano II, dentro de la Iglesia, también hay una parte de la Iglesia que se opone al franquismo. Imagínense lo duro que tuvo que ser esto, que tuvo que suponer un punto y aparte. Un punto y aparte. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la Iglesia había sido un pilar fundamental del régimen. La Iglesia y Estado eran dos caras de la misma moneda. La Iglesia era una parte del régimen, era un sustento fundamental del régimen. Bueno, pues a partir del Concilio Vaticano II hay una parte de la Iglesia, ¿vale?, que se opone al régimen. En 1962, atención, la oposición se reúne en el Congreso de Múnich y pide el fin de la dictadura, el regreso de la democracia y pide a la Comunidad Económica Europea que no deje a España entrar, que no permita que España entre en la Comunidad Económica Europea hasta que se termine la dictadura. ¿Cómo responde Franco a ese Congreso de Múnich? Pues con mayor represión. Tenemos que hablar también de los nacionalismos periféricos que son muy reivindicativos. En Cataluña tenemos que destacar el PSUC y la Asamblea de Cataluña. Y en el País Vasco, bueno, pues tenemos que destacar nada menos que el terrorismo de la ETA. Y ya en los años 70 tenemos que destacar la actividad de la Junta Democrática, que se funda en 1974, impulsada por el Partido Comunista Español, y también tenemos que destacar la Plataforma de Convergencia Democrática, creada en 1975 e impulsada por el PSOE. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo, querido amigo, querida amiga, que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast y también decirte que tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Lo tienes en mis redes sociales. Yo soy el Profesor Inquieto en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, y soy el Profe Inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un grandísimo abrazo y nos vemos en el próximo programa.